y social. Pero decía Guillermo de Ockham, y Carlos Fuentes precisamente se basaba en Guillermo de Ockham, es una democracia sin democracia. Es un régimen liberal sin libertad, ¿no? Es una sociedad plural con aristocracia. Es decir, todos los regímenes tienen su antítesis. Y lo que hemos creado en México es un régimen para votar, y todavía tenemos duda de la certidumbre y de la transparencia del voto. Es decir, ni siquiera lo hemos perfeccionado para que estemos seguros de que nuestro voto cuenta. Y ese fue el principal espíritu de las principales movilizaciones políticas en nuestro país: el respeto al voto. Bueno, hemos construido lo que está calificado, no por mí, sino por muchos otros especialistas, la democracia más cara del mundo. Es un sistema piramidal, absurdo, gigantesco, donde prácticamente han convertido al país en rehén los partidos políticos. Y la política la ha convertido precisamente en un clientelismo para los negocios, precisamente, que se derivan de las riquezas nacionales. Eso es lo que hemos creado. No es un sistema totalmente democrático. Pero esto viene a colación, ¿por qué? Porque la juventud que se encuentra marginada de un proceso de equidad, de un proceso de participación política, esto está demostrado, nos lleva a mayor violencia, ¿no? Entonces, a falta de democracia se incrementa la violencia. Últimamente, en los últimos años, hemos vivido precisamente una época aciaga, una época de azogue, una época de sufrimiento, una época que estaba calificando a un régimen de más de 100,000 muertos. Y bueno, yo llevamos, ¿verdad?, 80,000 homicidios en el año y medio, ¿verdad?, que llevamos del nuevo gobierno. Lo que pasa es que esto no está minorando. ¿Por qué? ¿Por qué no está minorando? Porque no estamos fortaleciendo la democracia. Pero me refiero a democracia en todos los espacios, en las evaluaciones académicas también, claro. Es una injusticia en la administración de la ciencia y la tecnología de este país. ¿Sí? Ahora resulta que los partidos políticos ya están metidos ahí, y los científicos nos han votado a un segundo plano. Más si decimos lo que pensamos. Cuidado, ¿no? Científicos que los corren de las universidades, ¿no? Es una cosa increíble. Le han hecho la vida a la educación, sobre todo pública, insoportable, ¿no? Es un proceso también de erosión. Y cuando esto comienza a suceder, y cuando las compañías transnacionales comienzan a invadir un país, las compañías transnacionales, saben ustedes, tienen un lema muy famoso en el mundo, que dice: donde hay guerra, nosotros vamos. Ellos son los que producen precisamente la miseria, las guerras intestinas, la contaminación, los procesos antidemocráticos, la violación a los derechos humanos, las violaciones a la democracia. De ahí proviene, de la rapacidad. No tienen patria. Y si fueron capaces de matar a varios presidentes del mundo, ¿qué no podrán hacer con una pandilla de payasos en el pueblo? Si fueron capaces de matar al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y el mismo presidente de Norteamérica, John Francis Fitzgerald, los llamaba los hijos de... ¿Cómo se los llamaba?
son los hijos de eso. No tienen patria, no tienen sangre, ¿no? Y no sabemos o no alcanzamos, nuestra clase política no alcanza todavía a comprender con quién ha hecho tratos. Ha hecho tratos precisamente, pero con las raíces del mismo demonio, ¿no? Cuando el presidente Peña Nieto, hoy presidente, era candidato a la presidencia de la República, él salió a anunciarse por primera ocasión en Washington, en un salón precisamente de Washington, y atrás de él estaban dos hombres. Estaba a Videgaray, que hoy es secretario de la Hacienda, y estaba John Dimitri Negroponte, que es el arquitecto de las últimas guerras en el mundo. John Dimitri Negroponte es un personero representante de las transnacionales en el mundo, sobre todo B. Él estaba atrás de Peña Nieto. Entonces ya sabemos, en un futuro inmediato cercano, a quién va a pertenecer nuestro país. Claro, en ese sentido habría una tesis importante, solamente como referencia, precisarla, que es tan importante las riquezas para el imperio, sobre todo el petróleo, que si no nos las das, las tomamos. Entonces no hay tampoco de muchos caminos. Y se dice ahí que los actores de segundo orden pueden ser eliminados. Y a lo mejor su sexenio no termina si no se porta bien. Porque además esta cuestión de la energía es de supervivencia del imperio. No es de que los mexicanitos quieran o no, es que de todas maneras lo vamos a tomar. Es que de todas maneras lo vamos a tomar, con sus reformas y sin sus reformas. ¿No? Ahora, más les vale que estén flojitos y cooperando, porque así hasta les podemos dar algunas concesiones. ¿No? Deciden ustedes que generosos, ¿verdad? Que generosos. Pero, claro, por supuesto. Bueno, ahí están las guerras, ¿no? ¿No es cierto? Pueblos totalmente quemados, ¿no? Pueblos devastados, precisamente. Pueblos en medio de guerras civiles. Bueno, Siria. Usted, los favorosos. Aunque aquí en México no cantamos más la ranchera, está, por ejemplo, el estado de Michoacán, que es un ejemplo verdaderamente de caos. Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Mosolillo, ¿verdad? Viene la sonda de Campeche, viene Tabasco, ¿no es cierto? Y bueno, esto de las contaminaciones de Sonora, pues es un antecedente ya muy próximo a lo que vamos a vivir. Y bueno, y conforme vaya avanzando este proceso de radicalización, de mentira política, de pobreza, de rapacidad, de violencia, va a ir creciendo precisamente la inseguridad y va a irse disminuyendo la verdadera democracia. Tenemos un poquito más adelante que bueno, que son esto de los costos, de lo que estamos hablando, y del peligro para el mundo. Por eso cada vez es más importante la ciencia social, ¿no? Porque cada vez vamos entrando en lo que Francis Lammer en Panamá, me refería a mi maestro, el doctor Edgar Jiménez Cabrera, dictó en una conferencia magistral que era de las fuerzas de la oscuridad en Panamá, sumamente interesante, que eran las fuerzas del caos. Las fuerzas del caos es eso, es la ignorancia, es la rapacidad, son los procesos de contaminación, son los procesos de desertificación que van avanzando en el mundo, es la pobreza, es la violencia. Esas son las fuerzas del caos y de la oscuridad que van avanzando. Pero ustedes, cuando las estructuras políticas corren peligro y se derrumban, en varias partes del mundo y las fronteras nacionales, la diferencia cultural provoca guerras intestinas. Es lo que estamos viviendo. Pero entonces, si le sumamos menos democracia,
pero también más ignorancia en el conocimiento de las ciencias sociales y evidentemente más ignorancia para los jóvenes que supuestamente nos van a salvar. Pues entonces estamos bien. Porque hoy en día muchos de mis exalumnos van a decir, qué bueno, ¿verdad? Mis alumnos algunos de ellos están en puestos prominentes. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México fue mi alumno en doctorado, ¿verdad? Y qué bueno que estén en estos puestos políticos, pero desde esos puestos políticos deben de instrumentar el proceso de fortalecimiento del proceso educativo. No estar abonando solamente a la desidia, a la instrucción, a la simple instrucción. Bueno, las ciencias sociales, ustedes me dicen cuando deben guiar a los hombres en el largo y difícil camino histórico que se nos presenta para conformar una sociedad más justa y estable. Una sociedad cuyo sentido, objetivo, preocupación básica sea servir y educar al ser humano y lograr una convivencia donde seamos capaces de eliminar la miseria, la locura de la guerra y la violencia existencial. Una sociedad eminentemente humana parecería ser la tarea urgente que hoy en día las ciencias sociales precisamente están llamadas a realizar. Dentro de las perspectivas teóricas más importantes que los especialistas en las distintas áreas de conocimiento, sobre todo de ciencias sociales, específicamente la filosofía, la economía, la historia, la sociología, la política, la psicología, las humanidades, están llamadas a estudiar, se encuentran las siguientes. Esto lo pueden encontrar en el artículo que les enviamos. Análisis de frontera, teoría del juego, aplicada en economía, anomia social de Durkheim y de Robert K. Merton, constructivismo, desarrollo de la personal en distintas escuelas, como por ejemplo la piagetiana, personalidad, la Gestalt alemana, las estructuras del mundo de vida social con George Schultz, la etnometodología con Garfinkel, el funcionalismo y el neofuncionalismo con Paul Parsons, Robert K. Merton, Paul Colony, Jeffrey Alexander, la Gestalt alemana, como ya habíamos indicado, la hermenéutica, por ejemplo, la historia y evolución de las ciencias sociales. Hay una escuela que está investigando precisamente esto, sumamente importante. Los españoles y los chilenos, con Varela y con Luis Pintos, que cuando vino a México yo fui su académico, están investigando imaginarios sociales. Interaccionismo simbólico cada vez con más fuerza y más poder en las tesis de posgrado en ciencias sociales, de posgrado también en derecho, están con interaccionismo simbólico y estudiando como heredero fundamental a Erwin Goldman. Están estudiando también en la metateoría con Gloria Lehr, entre otros, movimientos sociales y contraculturales, fenomenología, perspectiva política y económica. Esto es muy importante, muy interesante, que son los esquemas y los escenarios en el futuro político inmediato. Perspectiva política. Por ejemplo, ¿quién va a ganar la presidencia en el 2018? Ya podemos saber cuál es la perspectiva política. Bueno, y sobre todo si consideramos la opinión de los dueños de lo que se llaman los sapos del universo. ¿No? Otra perspectiva muy importante son los sistemas sociales. Entre algunas otras que existen se encuentra la teoría crítica de la sociedad de la escuela alemana, precisamente la teoría del caos, que es de James Glade, fundamentalmente con Henry Feuerbach, la poderosísima teoría del conflicto, en la cual mi cuerpo académico se ubica precisamente en la teoría del conflicto,
exactamente, con Lewis Coster, muy bien. Se encuentra también en teoría del conflicto Maquiavelo, por supuesto, Hobbes, toda la perspectiva contemporánea que incluye a Marcuse, a Sorel, a Pareto, a Herbert Marcuse, ya lo dije, Eric Fromm, muy bien, aquí en teoría del conflicto. Luego viene la teoría weberiana y la acción social, y por último, vida cotidiana. En los materiales ya presentamos más adelante la composición de las teorías, que vienen más adelante. Los temas que se están investigando, y por ejemplo, solamente a manera de referencia, por ejemplo, en la teoría del caos está George Valadier. Bueno, yo tengo algunas cosas también ahí, 20 artículos internacionales, que por cierto el CONACYT me dice, sí, pero sus artículos internacionales, doctor, no están arbitrados. Pues entonces las autoridades no saben absolutamente nada, porque no han leído una de las revistas en las que he publicado yo, y en las primeras páginas de las revistas ahí dicen, y arbitraje, riguroso arbitraje internacional. Y las autoridades dicen que mis artículos no están arbitrados. Y entonces, por ejemplo, la revista Nómada, que es una de las mejores revistas del mundo en ciencias sociales, de la Universidad Complutense de Madrid, no está arbitrada. ¿No? Según las autoridades, no, porque las autoridades, los que administran la ciencia y la tecnología en México, no leen, son burócratas que no tienen que ver nada con la investigación y social, y son los que nos llevamos. Es una verdadera desgracia. Está James Blake, por ejemplo, Marcuse, Conrad Lorenz, Abu Said, Raham, Abed Khaldun, Maquiavelo, Clausewitz, Valadier, Coleman, Coser, ahí está precisamente el que estaba refiriendo, Ralph Dahrendorf, y el gran teórico, bueno, él es un metalólogo, que es Randall Collins, y ha escrito precisamente sobre teoría sociológica. Luhmann, Simmel, bueno, aquí vienen varios. Luego está otra escuela, por ejemplo, que es etología, y aquí vienen sus autores. Luego está la weberiana, luego la funcionalista, aquí vienen sus autores. Neofuncionalismo, Jeffrey Alexander, que yo tuve el gusto de conocerlo personalmente, Jeffrey Alexander. Neoliberalismo y situación social en México, neoliberalismo, teoría crítica de la sociedad, aquí están los autores, estructuras del mundo de la vida, que implica mucho fenomenología, está Schultz, por supuesto, y está Thomas Luhmann. Sociología norteamericana, esta es una verdadera escuela que a partir sobre todo de los procesos de liberación y de movimientos sociales en América Latina se fue consolidando cada vez más. Sociología norteamericana sumamente famosa con todos estos autores, ¿no? Sociología norteamericana, análisis de frontera, un heredero de la Escuela de los Anales de Durkheim, Jacques Le Bon, Wallenstein, está también el conductismo, está la teoría psicoanalista, que estamos estudiando mucho en la Facultad de Derecho y en los posgrados ahora de criminología. ¿Por qué? Porque al igual que los cuerpos humanos se pueden enfermar, las sociedades también se pueden enfermar, por supuesto. Sí, doctor, pero mire que no tiene venas, que no, pero es un símil, es una especie como de analogía solamente. No es que vayan a tener sus ojitos y que vayan a picar un ojito, por favor. No, solamente es un mecanismo pedagógico para entender que la sociedad también tiene sus tejidos, sus afecciones y sus patologías.
Y precisamente una de sus enfermedades o de la manifestación de las enfermedades es la violencia. Es la violencia estructural, es la pobreza, por supuesto. Por supuesto que es una enfermedad. Y que la sociedad sufre, claro que sufre. Muchos de los primeros sociólogos norteamericanos, como Woodbury Small, eran hijos de presbíteros, de curas, eminentemente cristianos y protestantes, porque querían curar a la sociedad, precisamente. De alguna forma querían aliviar los males de la sociedad, como la esclavitud, el trabajo asalariado, la pobreza. Entonces tenían ese afán de los curas y de los presbíteros por curar el alma humana. Ellos querían curar, pero la sociedad. Por eso eran hijos precisamente de curas y de presbíteros. Sigmund Freud, Gustav Jung entran dentro de esta perspectiva, y aquí está Erich Fromm, que es uno de los más importantes que estamos nosotros estudiando, sobre todo en anatomía de la destructividad humana, con la psicología de los personajes que son afectados evidentemente en su estructura psicológica, pero que están asociados con el poder. Otra de las graves crisis que padecemos es de que tenemos a políticos y a líderes que están enfermos, profundamente enfermos. Lo malo no es eso. Es decir, si el señor de aquí de la esquina se enferma de su mente, no hay tanto problema. No hay tanto problema porque cambia una llanta, no hay tanto problema, no nos afecta para nada, prácticamente para nada. Dice que todos tenemos tantita neurosis, claro, pero hay unos que dicen, quítate que ahí te voy. Y sobre todo hoy en nuestro día, ¿no? Tremendas afecciones psicológicas. Pero el problema aquí es cuando estas personas administran un país, gobiernan un país. Entonces nos encontramos con los casos de Stalin, con el caso de Hitler, con el caso de Himmler, con el caso de verdaderos asesinos, pero que en sus manos no tienen una llanta, tienen un país. Pues podemos detectar, por ejemplo, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, 450 asesinatos de periodistas. Fabuloso. Líderes comunitarios, sociales que están siendo asesinados. Periodistas. Háganme favor. Esto es lo grave. Y por eso nosotros nos estamos concentrando en estas raíces de la criminalidad, sobre todo de las personas que están asociadas con poder, porque ahí sí pueden tomar. Ahora, el problema no es que haya existido un Hitler o un Stalin, no. El problema es toda la gente que los hizo, los que callan cuando ven las injusticias, los que dejan las cosas tal y como están. Esos son los que me molestan, decía Gandhi. No los que hacen cosas malas, sino los que no hacen cosas buenas contra las cosas malas. Los que los dejamos ser, nos convertimos en sus verdugos. Pues por eso existe el tratado, ¿verdad?, que se llama Los Verdugos de Stalin. Y los verdugos eran gente común y corriente. Se convirtieron en enemigos, en esclavos del poder. ¿No? Muy interesante. El análisis es muy interesante. Y lo estamos actualmente investigando precisamente en los posgrados de Derecho. A eso se le llama el psicoanálisis biográfico o el psicoanálisis de la historia social. Muy interesante. Entonces, de las sociedades también podemos hacer estudios de corte psicoanalítico de la sociedad. Eso es muy importante. ¿Para qué, señores? Para que no se nos vaya más de lado. Para alertar, cuidado. ¿No? Ese es
Bueno, aquí están todos los demás autores, solamente como una referencia, ¿ok? Aquí está teorías de la personalidad, teorías de la vida continua, que es un poco la última. Bueno, dentro de los temas más importantes que la ONU ha destacado para investigar en ciencias sociales, ¿cuáles serían? Tenemos varios, pero por ejemplo, ustedes pueden encontrar aquí pobreza y desarrollo humano, globalización, derechos humanos, desarrollo humano, democracia en un mundo fragmentado, ¿ven ustedes? Poder y pobreza, lucha contra el cambio climático, entre otros temas que se encuentran aquí y que ya ustedes tienen en su artículo. Ahora, cuando los jóvenes ya han aprendido algo que nosotros le llamamos la imaginación sociológica, porque el cientista social tiene un anhelo, decía Rami. ¿Qué pretende hacer un arquitecto? Una ciudad, la reconstrucción de la ciudad. El cientista social lo que aspira es a poseer una imaginación sociológica. ¿En qué consiste la imaginación sociológica? La imaginación sociológica implica el dominio de las escuelas teóricas para aplicar un diagnóstico a la sociedad que se le presente y ver sus posibilidades de mejora y de desarrollo. Esta imaginación sociológica que la trae en la mente, no en los libros, ya cuando ha aprendido las teorías, la trae en la mente. Y se puede parar en una ciudad y hacer un diagnóstico cultural, sociocultural, del ámbito político, social, cultural, religioso, de esa sociedad que se le presenta. Le permite viajar por todo el mundo y tener este diagnóstico. ¿Para qué? Para mejorar y comprender en dónde está parado, ¿no? Y evidentemente guiar a los jóvenes, sobre todo, por modelos y caminos alternativos. Esa es la imaginación sociológica que ya nos apuntaba precisamente Ryan Mills. Ustedes pueden encontrar una obra que está en Fondo de Cultura Económica que se llama así, La imaginación sociológica de Ryan Mills. Eso es lo que tenemos que aspirar, a construir una imaginación sociológica. Y bueno, aquí tenemos que la imaginación sociológica consiste en la capacidad de pasar de una perspectiva a otra, en el proceso de formar una opinión adecuada de una sociedad local y de sus componentes. No renunciar nunca tampoco a una autonomía moral y política. ¿Qué hacer? Bueno, diría Ryan, hay que aprender a ser artesanos, porque el oficio en las ciencias sociales es una artesanía intelectual. Tenemos que evitar todo procedimiento rígido. No hay un solo camino, no hay un solo método, decía Rami, que cada quien sea su metodólogo, porque la metodología es eso, es el camino de la vida. Y hay tantos caminos de la vida como seres humanos hay, como tantos investigadores hay, que cada quien sea su metodólogo. Cuando se le trataron de imponer desde Harvard las grandes teorías macros del funcionalismo de Paco Parsons y Robert G. Merton, él decía no hay un solo camino, y menos uno para todas las ciencias sociales, que cada quien construya su método, claro, pero siempre y cuando sabiendo y estudiando y conociendo a profundidad precisamente las metodologías que ya usan las existentes, las ciencias sociales. Evitar el bizantino despropósito de la asociación y disociación de conceptos y la palabrería amalderada. Tenemos que hacer una escritura de lo sencillo.
Tenemos que realizar todas las interpretaciones transhistóricas, formar teorías formales, estudiar las estructuras sociales en que están organizados los ambientes. El objetivo es la plena comprensión de las estructuras sociales, porque recuerden, la resolución de los problemas sociales no es individual, no es personal ni es voluntarista. La resolución de los problemas sociales es estructural también y es social también. No vamos a resolver el problema de la pobreza dándole un peso al niño de la esquina, sino cambiando también las estructuras de poder, implementando políticas sociales más agresivas. Mantener los ojos abiertos a la imagen del hombre y de la historia. Hace falta una dialéctica simétrica, permanente entre sistema y ecosistema, que vendrá de la mano del nuevo paradigma, que invierte la lógica de la dominación en una lógica de cooperación. El camino de la felicidad es el camino de la verdad. Esa es una de las grandes posibilidades de liberación que ven en el análisis de los problemas sociales. La felicidad se ha confundido hoy en día con apatía, comodidad, riqueza o consumismo. El único camino más seguro hacia la felicidad es el conocimiento que tenga el hombre de sí mismo y el de dar una explicación profunda y veraz de su entorno social. Gracias. Bueno, pues yo, doctor, nuevamente los saludo, buenas tardes. Reconozco y valoro que en nuestra Academia Estatal de Ciencias Sociales y Humanidades usted sea el invitado de honor en esta primera sesión del ciclo escolar 2014-2015. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que comenta en cuanto a que las ciencias sociales y humanidades son la arma más poderosa que tenemos los docentes frente al grupo para que podamos hacer de esa materia prima tan importante que tenemos, que son los alumnos, seres analíticos, críticos, reflexivos. Desafortunadamente, en el 2008, que llega la bendita reforma del nivel medio superior, en donde se quitan materias y se quitan horas a nuestro sistema, a nuestro bachillerato tecnológico, de materias tan importantes de ciencias sociales y humanidades, en donde, por ejemplo, se les ocurre la grandiosa idea de separar filosofía y lógica, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque el bachillerato tecnológico... Bueno, perdón, las unieron. ¿Por qué? Porque le están apuntando más a la tecnología, ¿no? A las carreras técnicas, y eso para mí se me hace totalmente una aberración del bachillerato tecnológico, siendo que filosofía, pues muchos autores la consideran, y igual que yo, la madre de todas las ciencias, ¿o no? Es en donde los chicos jóvenes de edades entre 15 y 16 años tienen esa libertad de poderse preguntar el porqué de las cosas, de reflexionar, de analizar, de criticar. Entonces, pues a mí, vuelvo a repetirlo, se me hace una aberración, y al parecer, no tengo el dato exacto, pero hay un acuerdo secretarial en donde pretenden todavía quitarnos más horas
de ciencias sociales y humanidades, y creo que filosofía filosofía y lógica ya no la van a dejar en primer semestre para bachillerato tecnológico, lo van a pasar a quinto o sexto. O sea, imagínense cuando ya los chicos están por salir, apenas filosofía, no. O sea, yo creo que las autoridades educativas sí han cometido graves errores, pero bueno, a pesar de eso y de esa bendita reforma, como así le digo yo, los maestros, los docentes que estamos frente al grupo, tenemos esa materia prima tan importante como son los alumnos, y que gracias a sus comentarios de usted y expertos científicos en ciencias sociales y humanidades, nos llevemos hoy a nuestras aulas, porque ahí es donde está lo bonito, donde nos enfrentamos con los alumnos, ¿sí? donde tenemos que traspolar todo lo que usted nos dice para hacerlos alumnos críticos, reflexivos, analíticos, y que conozcan su realidad, mande, y competentes, o no, que al final de cuentas pues algo ya tan trillado pareciera, pero es una realidad. La competencia con las que estamos hablando es que ellos tengan conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. Y yo, por último, doctor, quiero comentar que uno de los grandes problemas que tenemos en México y a nivel mundial es la falta de la práctica de valores. Se está perdiendo mucho esa práctica, y entonces nosotros docentes pues tenemos que predicar con el ejemplo, ¿no? Porque también hay un dicho que dice que si el discurso convence, el ejemplo arrastra. Entonces nosotros somos los primeros que tenemos que predicar con el ejemplo para que ellos nos vayan siguiendo. Sería todo, doctor. Le agradezco, la verdad que es una plática muy rica para todos. Gracias. Le agradecemos algún otro comentario. Bueno, si no hubiera ningún otro comentario, le agradecemos al maestro Pastor que sea la voz de las autoridades educativas de nuestro mundo. Sí, pues hacerle un reconocimiento al doctor en Ciencias Sociales y Políticas, a Samuel Mercado Maldonado, por su brillante conferencia magistral de Derechos Humanos y Democracia, la trascendencia de las ciencias sociales en la formación de la juventud, dictada a los docentes de la Academia Estatal de Ciencias Sociales y Humanidades del Centro de Bachillerato Tecnológico del Estado de México, exhortándole para que continúe con su noble labor altruista e imprescindible de compartir sus saberes. Muchísimas gracias. A nombre de todos los maestros, doctor, queremos hacer entrega de un pequeño detalle. Nos han comentado los que cultivan el oráculo. Muchísimas gracias. Estamos para servirles. Gracias. Verdadera felicitación por estar doble labor que tienen nosotros. Y también reconocimiento que se nos ha puesto en nuestro destino de mejorar precisamente la calidad de la formación de la ciencia social, para ser un mejor pueblo, una mejor sociedad. Solamente por ese hecho pues vale la pena apostar a la vida. Gracias.